Agradecemos a nuestro Dios, agradecemos a nuestro Dios, al Dios de los dioses, que Él nos libra del mal, del malo, de malas asociaciones, de peligros ocultos, de terrores nocturnos. Él nos libra del pavor repentino, del terror nocturno, de hombres, mujeres de astuto corazón. Él nos libra de los que practican pecados de muerte, de los que son anatema, maldición. El Dios de Israel nos libra. En su palabra, el Dios de Israel nos habla acerca de vendas mágicas, velos mágicos que algunos preparan para todas las edades. Pero el Dios de Israel es el amado de nuestras almas, es el guardador de nuestras almas. Él nos libra de los lazos de los cazadores de almas. Él nos libra de vendas mágicas, velos mágicos. En el nombre del Señor Jesucristo se deshacen todas las obras de Satanás. El Dios de Israel es el guardador de nuestras almas. Él guarda nuestra entrada, nuestra salida, desde ahora y para siempre. Agradecemos a nuestro Dios que Él, y solamente Él, en el nombre de su Hijo Jesucristo, es nuestra salvación, nuestro libertador, nuestra esperanza, nuestro amparo, nuestra fortaleza. Agradecemos a nuestro Dios su fidelidad. Por Él y solamente por Él, nosotros marchamos con fe, porque Él y solamente Él es nuestro Dios todopoderoso. Por Él nos reímos de lo porvenir. Él llena nuestra boca de risa. Agradecemos a nuestro Dios, que lo que Él quiere, eso sucede. A nuestro Dios adoramos. Nuestro pacto es con el Dios de Israel en el nombre de su Hijo Jesucristo. Nuestra alianza es con el Dios de Israel en el nombre de su Hijo Jesucristo. Nuestra lealtad es con el Dios de Israel en el nombre de su Hijo Jesucristo. Nuestra fidelidad es con el Dios de Israel en el nombre de su Hijo Jesucristo. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas y destrucción de todo lo que se levanta contra el conocimiento de nuestro Dios. Nosotros somos soldados de la milicia del Dios de Israel. Nosotros nunca somos neutrales. Todo lo que hacemos tiene consecuencias y clamamos a nuestro Dios. Nosotros sin cesar oramos, porque escrito está: mi casa, casa de oración será llamada, y oramos a nuestro Dios. Agradecemos a nuestro Dios, que Él entiende todo intento de los pensamientos. Él escudriña la mente, Él prueba el corazón, Él pesa los espíritus. Agradecemos a nuestro Dios, que somos suyos. Su trabajo le hemos costado. Y en cada oración, en toda oración, rogamos, suplicamos, imploramos su voluntad, porque existimos para hacer su voluntad, que es buena, agradable, perfecta. Como el cielo está por arriba de la tierra, así es la voluntad de nuestro Dios. Sus caminos son muy superiores a nuestros caminos, y sus pensamientos son más profundos que nuestros pensamientos. Andamos en pos de nuestro Dios. Agradecemos a nuestro Dios su palabra. En el Dios de Israel alabamos su palabra. La palabra de nuestro Dios nunca vuelve a él vacía, porque Él la prospera en cada uno en aquello para lo que nos la envía. El Dios de Israel no deja caer su palabra a tierra. La palabra del Dios de Israel tiene cumplimiento. El cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. La palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Con Israel ya somos un solo pueblo por la sangre de Cristo, y hecho está.
Agradecemos a nuestro Dios, que Él no desampara a su pueblo por amor de su nombre, por amor de su honor. El Dios de Israel no dormita, no se adormece, no duerme. A nuestro Dios adoramos. Canten al Dios de Israel cántico nuevo, su alabanza en la congregación de los santos. Alégrese Israel en su hacedor. Los hijos de Sión se gocen en su rey. Alaben su nombre con danza, con pandero y arpa a él canten, porque el Dios de Israel tiene contentamiento en su pueblo. Hermoseará a los humildes con la salvación. Regocíjense los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas. Exalten a Dios con su garganta y espadas de 2 filos en sus manos para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos, para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar en ellos el juicio decretado. Gloria será esto para todos sus santos. ¡Aleluya! Desde luego que nos regocijamos en nuestro Dios. Él es nuestro bien, nuestra herencia, nuestra parte. Él significa el todo del hombre. Desde luego que nosotros con fe oramos a nuestro Dios. Todo el que pide recibe, el que busca encuentra y al que llama a una puerta se le abrirá. Como somos enseñados, donde 2 o más de ustedes estén reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Lo que pidan a mi Padre, yo se los concederé. Oramos al Dios de Israel, en el nombre de su Hijo Jesucristo. Como somos enseñados, oramos porque somos fervientes en la oración. Somos edificados por Él casa de oración. A Él oramos. Todo cuanto hacemos, ante Él lo hacemos. Y a Él oramos. Y rogamos que cada beneficio del Estado, por ejemplo, las pensiones, lleguen a quienes lo necesitan. Por ejemplo, niños enfermos, inundados, víctimas de estas inundaciones, por ejemplo, niños en las cárceles, niños en situación de necesidad, huérfanos. Agradecemos a nuestro Dios, que Él produce el querer como el hacer por su gracia. No hemos sido tentados más allá de lo que podemos resistir. Y al lado de cada tentación, Él ha puesto la salida, la vía de escape, para que podamos resistir, para que podamos soportar. Y Él nos esfuerza, Él nos disciplina, Él nos enseña, porque somos enseñados por nuestro Dios. Huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. Por la rebelión de la tierra, sus príncipes son muchos, mas por el hombre entendido y sabio permanece estable. El hombre pobre y robador de los pobres es como lluvia torrencial que deja sin pan. Los que dejan la ley alaban a los impíos, mas los que la guardan contenderán con ellos. Los hombres malos no entienden el juicio, mas los que buscan al Dios de Israel entienden todas las cosas. Mejor es el pobre que camina en su integridad que el de perversos caminos y rico. El que guarda la ley es hijo prudente, mas el que es compañero de glotones avergüenza a su padre. El que aumenta sus riquezas con usura y crecido interés, para aquel que se compadece de los pobres las aumenta. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. El que hace errar a los rectos
por el mal camino, él caerá en su misma fosa. Mas los perfectos heredarán el bien. El hombre rico es sabio en su propia opinión, mas el pobre entendido lo escudriña. Cuando los justos se alegran, grande es la gloria. Mas cuando se levantan los impíos, tienen que esconderse los hombres. El que encubre sus pecados no prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. León rugiente y oso hambriento es el príncipe impío sobre el pueblo pobre. El príncipe falto de entendimiento multiplicará la extorsión, mas el que aborrece la avaricia prolongará sus días. El hombre cargado de la sangre de alguno huirá hasta el sepulcro y nadie le detendrá. El que en integridad camina será salvo, mas el de perversos caminos caerá en alguno. El que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. El hombre de verdad tendrá muchas bendiciones, mas el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. Hacer acepción de personas no es bueno. Hasta por un bocado de pan prevaricará el hombre. Se apresura a ser rico el avaro y no sabe que le ha de venir pobreza. El que reprende al hombre hallará después mayor gracia que el que lisonjea con su lengua. El que roba a su padre o a su madre y dice que no es maldad, compañero es del hombre destruidor. El altivo de ánimo suscita contiendas, mas el que confía en el Dios de Israel prosperará. El que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. El que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Cuando los impíos son levantados, se esconde el hombre, mas cuando perecen, los justos se multiplican. Agradecemos a nuestro Dios, que no oramos confiados en nuestras justicias, sino en las muchas misericordias del Dios de Israel, en el nombre de su Hijo Jesucristo. Agradecemos que con su amor cubre multitud de pecados, y agradecemos a nuestro Dios, que Él es amplio en perdonar y prospera en cada uno la introspección, el arrepentimiento, el temor de Él. Agradecemos a nuestro Dios, que nadie que persevera en el Dios de Israel queda avergonzado. Y oramos a nuestro Dios. Nosotros agradecemos a nuestro Dios, que Él creó los ojos y nos ve. Él creó los oídos y nos escucha. A Él oramos y rogamos que cada beneficio del Estado, otorgado por el Estado, realmente llegue a quienes lo necesitan. No oramos esto, por ejemplo, por lo que piden, por ejemplo, en el Senado, que les paguen el desayuno cuando cobran 11 millones cada uno. Oramos esto por eso y por mucho más, por ejemplo, por los cientos de miles de pensiones que eran cobradas por beneficiarios que ya habían fallecido. Eran cobrados por otros cuando los beneficiarios ya habían fallecido. Oramos esto también por cada pensión de discapacidad que
los que las cobraban renunciaron voluntariamente cuando comenzaron las auditorías, los controles. También oramos esto por los comedores fantasmas que durante años recibieron mucho dinero del Estado y son comedores que nunca existieron. También oramos esto por ejemplo, cada empleado público que tiene trabajos simultáneos, porque como el gobierno actual, como funcionarios del gobierno actual meditan, hay que dar cuenta al pueblo de lo que se hace con el dinero del pueblo. Por ejemplo, también en el gobierno actual en Buenos Aires hacían controles, aunque se oponían los empleados públicos, y hacían controles, por ejemplo, en el área de la salud, porque hay empleados públicos que tienen dos cargos. Por un cargo por el cual tienen que trabajar determinada cantidad de horas, se les paga. Y también se les paga otro cargo por el cual tienen que trabajar determinada cantidad de horas, otra determinada cantidad de horas. Y se controlaba que trabajen las horas por las cuales cobran, porque no pueden cobrar los dos cargos públicos y trabajar como si tuviesen uno solo. Por eso oramos a nuestro Dios rogando su voluntad en cada empleado público que no trabaja la cantidad de horas por las cuales se les paga. Oramos a nuestro Dios porque cada control que se hizo en Buenos Aires también se haga en el resto de la Argentina, en cada lugar donde en la actualidad no se hace. También oramos esto, ¿se imaginan que uno tenga un trabajo por el cual a cada uno le pagan? Ese trabajo es de 5 horas y que alguien le diga, ofrezca a cada uno otro trabajo, pero como son compatibles, vamos a seguir trabajando 5 horas y cobramos el doble. Y se imaginan que alguien tenga incluso 3 trabajos, pero como son compatibles, esa persona va a seguir trabajando 5 horas, pero va a cobrar 3 cargos. Oramos por la voluntad de nuestro Dios en lo que algunos llaman compatible. También esto que en su momento se controlaba en el área de la salud y la docencia, no solamente se da en el área de la salud y la docencia, sino en otras esferas del ámbito público, en diferentes empleados públicos, en diferentes cargos. También oramos por aquellos que trabajan simultáneamente de la siguiente forma, porque tienen una ambición desmedida, haciendo una comparación con una pileta de natación. Si hay una pileta de natación en la cual hay muchos niños y dada la peligrosidad, es fundamental, necesario, indispensable que hayan 4 personas guardavidas, una al norte de la pileta, otra al sur de la pileta, otra al este de la pileta, otra al oeste de la pileta de natación. Pero hubo uno que por su ambición desmedida, por su codicia, afirma que puede estar al mismo tiempo, simultáneamente, al norte de esa pileta, al sur de esa pileta de natación, al este de esa pileta de natación y al oeste de esa pileta de natación. Y afirma que puede socorrer a 4 niños al mismo tiempo, a 4 niños que están en diferentes lugares al mismo tiempo. Un niño al norte, otro al sur, otro al este y otro al oeste. Oramos a nuestro Dios por los que trabajan en forma simultánea de esa forma y por cada autoridad que elige no ver. También oramos esto de que cada beneficio del Estado llegue a quienes realmente lo necesitan y que hayan controles por ejemplo, por cada empleado público
o por cada empleado, aunque no sea público, que tiene trabajos simultáneos, pero para un trabajo está sano, pero para el otro trabajo está enfermo, presenta certificado por enfermedad. Oramos a nuestro Dios, su voluntad en cada persona que trabaja de esa forma. Y también rogamos a nuestro Dios, su voluntad en cada eslabón de la cadena, porque para que haya un empleado que presente un certificado por enfermedad cuando no está enfermo, también hay un médico, también hay un profesional que es cómplice y extiende un certificado trucho. Rogamos a nuestro Dios la voluntad, su voluntad en cada uno que es parte de esa cadena, en cada médico que extiende certificados truchos, en toda la Argentina, en todas partes. También rogamos a nuestro Dios su voluntad en los que trabajan de la siguiente forma, entre comillas, y sabemos que usamos las comillas cuando lo que se va a decir es no se repite, es único, o usamos también comillas cuando lo que se va a decir es mentira. Oramos por cada empleado que marca en horario y antes también, a veces son los primeros en marcar, pero no entra a trabajar, se va, probablemente porque trabaje en otro lugar y no para quien le paga, y regresa a marcar su salida. Y como también hemos meditado en otras oportunidades, en el caso de empleados públicos en los cuales se da esta situación, a los que llamamos ñoquis, pueden haber muchas cámaras en un organismo del Estado, pero las autoridades no ven, eligen no ver, no ve ninguna autoridad. A los ñoquis no los ven. Se imaginan que uno de los que uno vaya y marque la entrada y luego se retire, no entre a trabajar y luego solo vaya al trabajo para marcar la salida. ¿Ustedes creen que el empleador no se daría cuenta que uno no está trabajando? ¿Ustedes creen que el empleador no se daría cuenta que vamos a cobrar y cobramos todo, pero nunca trabajamos? Desde luego que se dan cuenta, pero eso no sucede con los ñoquis. Toda vez que hay un ñoqui, hay un gobierno que le da un cargo público a ese ñoqui y lo llena de beneficios. Por ejemplo, aporte jubilatorio, obra social, vacaciones pagadas, ART, entre otros beneficios. Oramos a nuestro Dios rogando su voluntad en cada empleado público que tiene un cargo de autoridad y teniendo ojos, elige no ver. También oramos por aquellos que marcan su presencia, pero van a hacer otras cosas. Por ejemplo, van a dejar a su esposa a otro trabajo, van a la escuela de sus hijos, hacen trámites personales y después regresan y trabajan un poquito hasta marcar la salida. Oramos por cada jefe de familia que no cuida su trabajo. También oramos por los que tienen trabajos simultáneos de esta forma. Si, por ejemplo, a un empleado público se le paga un cargo público por trabajar determinada cantidad de horas, pero durante esa jornada laboral que el Estado le paga, trabaja para otros, para ajenos, y resiente toda la estructura, porque todo lo que una persona no hace, otros lo tienen que hacer, y perjudican a los que sí están trabajando para quien les paga. ¿Se imaginan ustedes que tengan un empleado y a ese empleado ustedes le tienen que pagar la totalidad del sueldo, no el 50% ni el 80%, la totalidad? Pero durante la jornada laboral que ustedes le pagan,
Dentro de las instalaciones que les pertenece a ustedes, ese empleado está trabajando para otros. Oramos rogando la voluntad de nuestro Dios en los que trabajan en forma simultánea de esa manera. También oramos a nuestro Dios por aquellos que trabajan y de la siguiente forma. Por ejemplo, parece que les pagan por hacer trámites personales, porque van a la farmacia, van a pagar el alquiler, van a la escuela de los hijos, van al banco, piden mucho permiso, pero nadie los controla. Oramos también a nuestro Dios, rogando su voluntad en cada jefe de familia que no tiene trabajo. Y también rogamos la voluntad de nuestro Dios en aquellos que trabajan de la siguiente forma. Le hablan a un tercero y le dicen, por ejemplo, como tenés hijos, como tenés una familia que mantener, yo voy a marcar, pero vos trabajá por mí. Y así hay uno que sí, se le paga de esa forma. Trabaja, pero le pagan así, pero no tiene los beneficios que tiene que tener, porque el que tiene los beneficios es el que le habla para que trabaje por él dentro del organismo. Oramos por cada persona que trabaja de esa manera, para que si no va a necesitar ese trabajo, que lo deje, y que esa persona que tiene familia, que tiene hijos, no solamente trabaje, sino que también pueda cobrar su aporte jubilatorio, que pueda hacer aportes jubilatorios, que tenga su obra social, que tenga todos los beneficios, porque en la realidad es el que está trabajando. Oramos a nuestro Dios rogando, suplicando su voluntad en cada empleado que no cuida su trabajo. Agradecemos a nuestro Dios que lo que Él quiere, eso sucede, y el que pide, recibe, y el que busca, encuentra, y al que llama a su puerta, Él le abrirá. Y Él guió a su pueblo en tiempos de Moisés, como somos enseñados. La segunda suerte tocó a Simeón, para la tribu de los hijos de Simeón, conforme a sus familias, y su heredad fue en medio de la heredad de los hijos de Judá. Y tuvieron en su heredad a Berseba, Seba, Molada, Azar-Sual, Bala, Esem, El Tolad, Betul, Orma, Siclag, Bet Marcabot, Azar, Susa, Bet Lebaot y Sarwen. 13 ciudades con sus aldeas, Ain, Rimón, Eter y Asán. 4 ciudades con sus aldeas, y todas las aldeas que estaban alrededor de estas ciudades, hasta Baalat Beer, que es Ramat del Negev. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Simeón, conforme a sus familias. De la suerte de los hijos de Judá, fue sacada la heredad de los hijos de Simeón, por cuanto la parte de los hijos de Judá era excesiva para ellos. Así que los hijos de Simeón tuvieron su heredad en medio de la de Judá. La tercera suerte tocó a los hijos de Zabulón, conforme a sus familias, y el territorio de su heredad fue hasta Sarid, y su límite sube hacia el occidente a Marala, y llega hasta Dabeset, y de allí hasta el arroyo que está delante de Jocneam, y gira de Sarid hacia el oriente, hacia donde nace el sol, hasta el límite de Kislot Tabor. Sale a Daberat y sube a Jafía, pasando de allí hacia el lado oriental a Gat Efer, y a Itacasim sale a Rimón rodeando a Nea. Luego al norte el límite gira a Anatón, viniendo a salir al valle de Jefteel, y abarca Catat, Naalal, Simrón, Idala y Belén. 12 ciudades con sus aldeas. Esta es la heredad de los hijos de Zabulón conforme a sus familias. Estas ciudades con sus aldeas. La cuarta suerte correspondió a Issácar.
a los hijos de Isaacar conforme a sus familias. Y fue su territorio Jezreel, Kesulot, Sunem, Afaraim, Sión, Anarat, Rabit, Kisión y Bet Pases, Remet, Enganim, Enada, Bet Pases, y llega este límite hasta Tabor, Saasima y Bet Semes, y termina en el Jordán. 16 ciudades con sus aldeas. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Isaacar, conforme a sus familias. Estas ciudades con sus aldeas. La quinta suerte correspondió a la tribu de los hijos de Aser, conforme a sus familias, y su territorio abarcó Elcat, Ali, Betem, Aksaf, Alamelec, Amad, Isi y Miseal, y llega hasta Carmelo al occidente, y a Sior Libnat. Después da vuelta hacia el oriente a Bet Dagón, y llega a Zabulón, al valle de Jefteel, al norte a Betemec y a Neyel, y sale a Kabul al norte, y abarca a Hebrón, Rehob, Amón y Caná, hasta la gran Sidón. De allí este límite tuerce hacia Ramá y hasta la ciudad fortificada de Tiro, y gira hacia Osa y sale al mar desde el territorio de Aksib. Abarca también Uma, Afec y Rehob, 22 ciudades con sus aldeas. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Aser, conforme a sus familias. Estas ciudades con sus aldeas. La sexta suerte correspondió a los hijos de Neftalí, conforme a sus familias, y abarcó su territorio desde Elef, Alon Saanaim, Adam y Neseb y Jabneel, hasta Lacum, y sale al Jordán, y giraba el límite hacia el occidente, a Asnot Tabor, y de allí pasaba a Ucoc, y llegaba hasta Zabulón al sur, y llegaba al occidente, confinaba con Aser y con Judá por el Jordán hacia donde nace el sol. Y las ciudades fortificadas son Sidim, Ser, Amat, Racat, Cineret, Adama, Ramá, Azor, Sedes, Edrei, Enazor, Irón, Migdal, Lel, Orem, Betanat y Betsemes. 19 ciudades con sus aldeas. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Neftalí, conforme a sus familias. Estas ciudades con sus aldeas. La séptima suerte correspondió a la tribu de los hijos de Dan, conforme a sus familias, y fue el territorio de su heredad Sora, Estaol, Irsemes, Saalabín, Ajalón, Getla, Elom, Timnat, Ecrón, Elteque, Gibetón, Baalat, Jehud, Beneberac, Gat Rimón, Mejarcón y Racón, con el territorio que está delante de Jope. Y les faltó territorio a los hijos de Dan, y subieron los hijos de Dan, y combatieron a Lesem, y tomándola, la hirieron a filo de espada, y tomaron posesión de ella y habitaron en ella, y llamaron a Lesem Dan, del nombre de Dan, su padre. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Dan conforme a sus familias, estas ciudades con sus aldeas. Y después que acabaron de repartir la tierra en heredad por sus territorios, dieron los hijos de Israel heredad a Josué, hijo de Nun, en medio de ellos, según la palabra del Dios de Israel. Le dieron la ciudad que él pidió, Timnat Sera, en el monte de Efraín, y él reedificó la ciudad y habitó en ella. Estas son las heredades que el sacerdote Eleazar y Josué, hijo de Nun, y los cabezas de los padres entregaron por suerte en posesión a las tribus de los hijos de Israel en Silo, delante del Dios de Israel,
a la entrada del tabernáculo de reunión y acabaron de repartir la tierra. Como somos enseñados, el Dios de Israel creó la tierra y toda su plenitud. De él es la tierra y toda su redondez. Y en su mano están nuestros tiempos, los tiempos de cada uno. A cada pueblo le asigna un tiempo, un espacio, y lo mismo sobre un pueblo que sobre un hombre. Como somos enseñados, aunque algunos escuchen que otros cantan From the river to the sea, Palestine will be free, lo que significa desde el río hasta el mar, Palestina será libre, como somos enseñados en la palabra de Dios, es territorio que ha sido dado al pueblo de Israel. Nosotros no andamos en contra de nuestro Dios. Nosotros andamos en pos de nuestro Dios. No nos oponemos a nuestro Dios. Agradecemos a nuestro Dios que en su luz vemos la luz. Israel es el pueblo escogido de Dios y todos los demás pueblos somos heredad de nuestro Dios. Y como se nos revela, con Israel ya somos un solo pueblo por la sangre de Cristo. Y el Dios de Israel no hace acepción de personas. Agradecemos a nuestro Dios que su voluntad es buena, agradable, perfecta, y rogamos a nuestro Dios su buena, agradable y perfecta voluntad en cada niño, que su trabajo le ha costado. Rogamos a nuestro Dios su voluntad en todo aquel que alza su mano contra su trono, contra su reino, contra su señorío, contra su pueblo, contra Israel, contra su Hijo Jesucristo. Rogamos a nuestro Dios su voluntad en los que dividen su reino, en los que enseñan idolatría, en los que enseñan falsas doctrinas. Rogamos a nuestro Dios su voluntad en los que son piedra de tropiezo para los niños, en todo aquel que con impiedad y con injusticia detiene la verdad. Rogamos a nuestro Dios su voluntad en Cuba, Venezuela, en todo el Medio Oriente, en toda la tierra, en Irán, en los niños persas, en los ayatolá, en Ali Khamenei, Erdogan, Turquía, Qatar, Siria, Líbano, en los kurdos, en Reza Pahlavi al-Julani, en el sucesor de Ali Khamenei, en todos los niños. Rogamos a nuestro Dios su voluntad en la diáspora, en todos los niños de Medio Oriente, en los niños de Gaza, en manos de terroristas palestinos, en los niños que están en conflictos bélicos, por ejemplo, los niños de Ucrania, los niños de Rusia. Rogamos la voluntad de nuestro Dios en cada niño que no lo conoce. Rogamos a nuestro Dios que los niños no perezcan por falta del conocimiento de nuestro Dios. Rogamos a nuestro Dios que envíe más obreros a su mies. Rogamos la voluntad de nuestro Dios en cada jefe de familia, en cada jefe de familia que tiene una posición de autoridad y no cuida su trabajo, en cada jefe de familia que no tiene trabajo. Rogamos a nuestro Dios su voluntad en cada jefe de familia que es ñoqui, en cada cuca tirapiedra, en cada puntero político, en cada terian también. Agradecemos a nuestro Dios que Él nos enseña a través de cada hombre que lo sirvió a escala vida muerte, como por ejemplo los apóstoles, todos del pueblo de Israel, todos judíos. Por ejemplo, lo que nos revela a través de Pablo, judío fariseo, cuyo ministerio consistió en enseñar a los no judíos. Y somos enseñados. En cuanto a las cosas de que me escribieron, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido, cada una. Y nosotros leemos cada palabra.
de la palabra de Dios. La palabra de Dios es luz a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino, y somos enseñados. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer. No se nieguen el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparse sosegadamente en la oración, y vuelvan a juntarse en uno para que no los tiente Satanás, a causa de su incontinencia. Mas esto digo, por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. Pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás yo digo, no el Señor. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera sus hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salva a tu mujer? Pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. ¿Fue llamado alguno siendo circunciso? Quédese circunciso. ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? No se circuncide. La circuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él quede. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te dé cuidado. Pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fueron comprados, no se hagan esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado que fue llamado, así permanezca para con Dios. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. ¿Estás ligado a mujer? No procures soltarte. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte. Mas también si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo se las quisiera evitar. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta, pues, que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen,
y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Quisiera pues que estuviesen sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer, y asimismo hay diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para su provecho, no para tenderles lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento se acerquen al Señor. Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad, y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case, pero el que está firme en su corazón sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. De manera que el que la da en casamiento hace bien, y el que no la da en casamiento hace mejor. La mujer casada está ligada por ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Pero a mi juicio, más dichosa será si se quedare así. Y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Y en la palabra de Dios, Él nos habla acerca de el matrimonio, acerca de toda circunstancia, y da que pensar, porque por ejemplo, cada uno conoce hombres que de un día para el otro, la esposa ya es madre de sus hijos y su ex. Y también conoce cada uno a mujeres que de un día para el otro hablan ya no de su esposo, sino del padre de sus hijos, de su ex. Y la palabra de Dios da que pensar. Oramos a nuestro Dios porque Él es la luz que resplandece en las tinieblas, y oramos a nuestro Dios por su guía en la situación de cada uno. Agradecemos a nuestro Dios que en su palabra nosotros vemos la luz. Por ejemplo, como hemos también meditado, la historia de Jacob, la historia del hombre a quien Dios le dice que ya no se va a llamar más Jacob, sino que se va a llamar Israel. Jacob estaba casado con 2 mujeres y encima hermanas. Y aprendemos mucho a través de cada hombre de fe, que a través del llanto, de diferentes aflicciones, de diferentes problemas, agradecemos a nuestro Dios que como Él no hace excepción de personas, como ayudó a Jacob, como ayudó a cada hombre, a cada mujer que buscó en Él, también puede ayudar a cada uno. Y oramos a nuestro Dios porque nadie nos arrebate su palabra, porque no es con fuerza, no es con ejército, es con su Espíritu Santo, con el Espíritu Santo del Dios de Israel en el nombre de su Hijo Jesucristo. Rogamos a nuestro Dios, porque cada uno es templo del Espíritu Santo del Dios de Israel en el nombre de su Hijo Jesucristo. Rogamos a nuestro Dios que nos dé su Espíritu Santo, porque no hemos recibido el espíritu de este mundo, porque renunciamos a todo espíritu que nos oprime. Rogamos que nos dé su hermoso Espíritu Santo, el verdadero, el Espíritu verdadero, el Consolador. Rogamos a nuestro Dios que nos dé espíritu de gracia y oración, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de nuestro Dios. Rogamos a nuestro Dios la guía de su hermoso Espíritu Santo. Rogamos a nuestro Dios que envíe más obreros a su mies. Oramos a nuestro Dios porque Él es el que pone y saca reyes.
rogamos su voluntad en el presidente Milei, que es la autoridad que puso al frente de la Argentina, y rogamos a nuestro Dios su voluntad, no solo en el presidente Milei, sino en cada persona bajo autoridad. Rogamos la voluntad de nuestro Dios en la libertad de avanza en Argentina, en la libertad de avanza en Tucumán, en la reelección del presidente Milei en el año 2027, en Lisandro Catalán. Rogamos la guía del Espíritu Santo del Dios de Israel para todo el pueblo al votar en cada comicio, en cada elección. Rogamos a nuestro Dios su guía. Y además oramos por cada candidato que se va a presentar en elecciones de ahora en más. Y rogamos por cada candidato que va a ser elegido por el pueblo de ahora en más, especialmente en el año 2027. Rogamos a nuestro Dios que cada comicio acontezca con transparencia. Agradecemos a nuestro Dios que todo el que pide, recibe. Y el Señor Jesús nos revela. No juzguen para que no sean juzgados, porque con el juicio con que juzgan serán juzgados, y con la medida con que midan les será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No den lo santo a los perros, ni echen sus perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y los despedacen. Pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá, porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y al que llame se le abrirá. ¿Qué hombre hay de ustedes que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que quieran que los hombres hagan con ustedes, así también hagan ustedes con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Guárdense de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conocerán. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre prudente, a un hombre insensato,
que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Rogamos la voluntad de nuestro Dios en cada uno. Con Israel somos un solo pueblo por la sangre de Cristo y hecho está. Rogamos la voluntad de nuestro Dios en Argentina, Nigeria, Sudán, Congo, Etiopía, Somalia, Mozambique, en todo el mundo, todo Medio Oriente, Ucrania, Rusia, Corea del Norte, en toda la tierra, en Israel. Rogamos a nuestro Dios su voluntad en cada uno, en la casa de cada uno, la familia de cada uno, los seres amados de cada uno, en los que nos consideran sus enemigos, en los choferes de colectivos, en todos los policías, en los policías de las garitas, en las fuerzas de seguridad, en cada persona que trabaja en vigilancia pública, privada. Rogamos a nuestro Dios su voluntad en cada empleado, y rogamos a nuestro Dios que haya una ley de información pública, su voluntad al respecto. Todo lo que uno hace tiene consecuencias. El Dios de Israel es, el que era y el que ha de venir, y Él nos revela. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclado con sangre que fueron lanzados sobre la tierra. Y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. El segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. El cuarto ángel tocó la trompeta, y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera parte del día, y asimismo de la noche. Y miré, y oí a un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz: ¡Ay, ay, ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar! Los 3 ángeles. Agradecemos a nuestro Dios que Él multiplica la paz en cada uno. Agradecemos a nuestro Dios que Él es el guardador de nuestras almas. Agradecemos a nuestro Dios
que su trabajo le hemos costado, y nadie que persevera en el Dios de Israel queda avergonzado. Agradecemos a nuestro Dios, que Él es nuestro Dios suficiente para guardarnos sin caída, suficiente para sostenernos en pie, y el propósito preserva la vida. Agradecemos a nuestro Dios, que Él ha hecho resplandecer su rostro sobre cada uno, nos ha mirado con agrado, nos ha concedido su favor, por su gracia perseveramos en Él. Él no ha permitido que seamos tentados más allá de lo que podemos soportar. Agradecemos a nuestro Dios, que también oramos por aquellos que están en medio de guerras, en situaciones difíciles, y oramos por cada líder que invoca su nombre. Por ejemplo, Bukele, Milei, Trump, Isaac Herzog, Benjamín Netanyahu. También oramos por su voluntad en el indulto de Benjamín Netanyahu, en Giorgia Meloni, Santiago Peña, Santiago Abascal, Zelensky, Noboa, Paz, Kast, Mulino, Boris Johnson. Agradecemos a nuestro Dios que Él nos hace entender la ciencia del santo, la ciencia de los consejos, y también nos revela. El quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo, y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo, como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo, y del humo salieron langostas sobre la tierra. Y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado que no los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como corazas de oro, sus caras eran como caras humanas, tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones, tenían corazas como corazas de hierro, el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros, de caballos corriendo a la batalla, tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. El primer ay pasó. He aquí vienen aún otros 2 ayes después de esto. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre, que salían de su boca,
pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Y los hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Agradecemos a nuestro Dios, que Él es el guardador de nuestras almas. Agradecemos a nuestro Dios, que nos cobijamos bajo la sombra de sus alas. Agradecemos a nuestro Dios, que Él es nuestra torre fuerte, nuestro alto refugio. Agradecemos a nuestro Dios, que todo el que pide recibe, y pedimos su hermoso Espíritu Santo, y pedimos ser guiados por su hermoso Espíritu Santo. Agradecemos a nuestro Dios, que con Israel somos un solo pueblo por la sangre de Cristo, y hecho está. Y Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. En Él no hay mudanza, no hay sombra de variación. Y como sacó a Israel de la esclavitud de Egipto, a cada uno nos puede sacar de casa de dura servidumbre. Agradecemos a nuestro Dios, que Él no hace acepción de personas. Agradecemos a nuestro Dios, que por Él nos reímos de lo porvenir. Agradecemos a nuestro Dios, que Él nos disciplina y nos hace entendidos en los tiempos. Santificamos el nombre de nuestro Dios y lo hacemos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén y amén. Ven, Señor Jesús.